quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Muy buenas tardes, noches. Dios les bendiga. Nosotros, mis hermanos, alegres, contentos y expectantes en esta tarde-noche para comenzar esta lección. Estamos muy agradecidos con Dios por tener la oportunidad de seguir compartiendo este tiempo con ustedes. Créanos que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, lo hacemos alegres. Y con un corazón expectante. Creemos que Dios tiene mucho para hablarnos, mucho que decirnos a través de estas lecciones. Y pues para comenzar, mis hermanos, en esta tarde vamos a pedirle al pastor Moy si nos ayuda con la oración. Amén, vamos a orar en esta tarde. Dios, te agradecemos tu amor, tu misericordia y tu bondad, Señor, para cada uno de nosotros. Y en esta tarde, Señor, nos disponemos a estudiar, Señor, a aprender de tu palabra, aprender, Señor, de estas lecciones, Señor, que nos enseñan, Señor, cómo ser un cristiano fuerte, Señor. Te pedimos en esta tarde que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que no permita, Señor, que haya distracciones, Señor, que nos impidan, Señor, en esta tarde, noche, Señor, poner atención, Señor, de lo que tú quieres hablarnos, de lo que es necesario aprender, Señor, como cristianos. Padre, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que están viendo este video, Señor, sé tú con ellos. Tu Espíritu Santo sea hablando sus vidas, Señor, y te pedimos, Señor, que nos guíes, que tu Espíritu Santo sea guiando nuestros labios, Señor, y te pedimos, Dios, de tu guianza y de tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, hermanos, qué alegría estar aquí una vez más en nuestro espacio de cristianismo profundo. Aleluya. Y en esta ocasión, hermanos, nuestra lección número 2 de cómo llegar a ser un cristiano fuerte tiene como tema cómo tener una vida cristiana más profunda. Como usted se dará cuenta, hermano, seguimos insistiendo en, de alguna manera, usando este medio, y con ustedes que son fieles en continuar nuestro espacio y nuestras charlas aquí, puede ser como un discipulado de crecimiento cristiano. Así es. Por eso, hermano, estamos tocando el tema en nuestro espacio Cristianismo Profundo, ahora con el tema cómo tener una vida cristiana más profunda, ¿verdad? Y vamos a partir, hermanos, tenemos aquí un buen comentario, tenemos que hacer un buen comentario aquí, de Hebreos capítulo 6, versículo 1. Así que si tienen su Biblia, ábranla, si pueden marcar ahí algo. Ahora no recomendaron, ¿verdad? No nos recomendaron, pero bueno, recomendamos, acuérdense, tener su Biblia, su libreta, su pluma, su marcador, y este es un buen versículo para tener marcado en la escritura, y ahorita vamos a ver por qué. Hebreos 6.1, que será nuestro versículo de memorización de esta lección, que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Sigue diciendo, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y sigue diciendo, leer todo ese pasaje del capítulo 6, es increíblemente apasionante. La Biblia, palabra de Dios para todos. Voy a leer 3 versiones, hermanos, para hacer énfasis en la primera expresión del versículo 1. Reina Valera dice, por tanto. La palabra de Dios para todos dice, así que, dejando atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo, maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. ¿Dónde me quedé? ¿Qué hacíamos? Verso 2. En ese tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si Dios lo permite, seguiremos adelante con enseñanzas más avanzadas. Así es como lo traduce palabra de Dios para todos estos versículos del mensaje del escritor de los Hebreos. También quiero leer, hermanos, la Nueva Versión Internacional,
que dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos, si Dios lo permite. Y sigue diciendo. Ok, llamo su atención, hermanos, a estas tres primeras expresiones del versículo 1, en Reina Valera, por tanto, en Palabra de Dios para Todos, así que, en Nueva Versión Internacional, por eso. Esa es una palabra, vamos, que es una conjunción. Y la conjunción tiene que ver, hermanos, con los tres versículos anteriores al capítulo 6, versículo 1. Si ustedes pueden leer en su Biblia, se darán cuenta que ese párrafo en la Biblia se conoce o está marcado aquí como advertencias contra la apostasía. ¿Es correcto? Sí. ¿Sí, verdad? ¿Y qué dice? Permítanme leer estos versículos, hermanos. Versículos 11, 12 y 13 y 14 de el capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Por tanto, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, ahí está la conjugación. Bueno, es bien interesante, miren este versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Fíjense bien, para los que por el uso, es una expresión aquí muy importante en este versículo, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, hermanos, estamos activos por la guianza del Señor, por la comunión con Dios, por nuestra madurez cada día. Estamos usando el discernimiento entre el bien y el mal. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí, hermanos? Con una vida cristiana más profunda. Miren, hermanos, lo diré con todo respeto. Hay muchas personas que es muy común para ellos en las iglesias, cuando alguien habla un mensaje de evangelismo, en donde se les invita a entregar su vida a Cristo. Muchas personas, no importa quién lo predique o cuántas veces se ha predicado, y hacen la invitación. ¿Hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Cristo? Esas personas levantan su mano y pasan al altar. Sí. Y le entregan su vida a Cristo. Y la próxima semana, si se llegara a tocar ese mismo tema, esa persona levanta su mano y pasa al altar. Y así sucede frecuentemente. No se confundan, no nos confundamos, hermanos. ¿Será que es malo pasar al altar para arrepentirnos de los pecados? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay personas que no tienen la convicción de haber entregado su vida a Cristo. Entonces, cada que escuchan un mensaje al respecto, están pasando al altar para entregar su vida a Cristo. No importa cuánto tiempo tengan asistiendo a las congregaciones. Entonces, a eso se está refiriendo el escritor de los Hebreos. No que hagamos menos el mensaje de Cristo. Porque podríamos decir, entonces eso no es importante. No estamos diciendo eso. Dice en palabra de Dios para todos. Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas de Cristo. ¿Ok? No está diciendo olvídenlas, eso no es importante. No, está diciendo, como sigue diciendo a renglón seguido, maduremos. No volvamos a lo que ya se nos enseñó. Sí. Entonces, ahí está el punto, hermanos, de tener una vida cristiana más
profunda. Y debemos, hermanos, estar seguros. Es algo que debe existir en el cristianismo, la seguridad de la salvación, de haber entregado nuestra vida a Cristo. Entonces, hermanos, muchas veces en las iglesias, si usted se da cuenta, no se cambia el mensaje porque no se ven los cambios que marcan las escrituras en algunas personas. Y entonces eso nos lleva a comprender un poquito más, hermanos, lo que queremos decir esta noche en esta charla que tendremos. Cómo tener una vida cristiana más profunda. ¿Ok? Entonces, este día, hermanos, vamos a dividir nuestra lección en 3 segmentos. Primero, vamos a responder esta pregunta: ¿cómo tener una vida cristiana más profunda? Aquí tenemos 2 recomendaciones para eso. Adelante. Bueno, la primera respuesta, la primera recomendación que tenemos a esta pregunta, ¿cómo tener una vida cristiana más profunda?, es: desarrolla raíces profundas en el Señor. Lucas capítulo 8, versículo 13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La parábola del sembrador da varias razones por las que algunas de las semillas no pudieron crecer. Algunas semillas no pudieron crecer porque cayeron sobre la piedra, como lo menciona en este pasaje. Jesús explicó que estos son los que reciben la palabra de Dios con gozo e incluso creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan porque no tienen raíces. Un tiempo de prueba seguramente vendrá para todo cristiano, y eso lo podemos corroborar cada uno de nosotros, si es que somos cristianos. Si eres superficial, en el tiempo de la prueba caerás. La experiencia nos dice que muchos cristianos no tienen raíces profundas. No conocen a Dios por sí mismos, ni siquiera pueden explicar por qué hacen lo que hacen. No saben por qué pertenecen a una iglesia en particular, ni siquiera saben por qué dan ofrendas. Cuando enfrentan un poco de crítica, se confunden y están indefensos, y si eso le pasa por su mente, quiere decir que es un cristiano sin raíces, o no es cristiano. Aunque tengan mucho tiempo en la iglesia. Eso Aunque no hace la piense que diferencia. tiene muchas raíces. Sí, eso no hace la diferencia. El tiempo en la iglesia no hace la diferencia. Sí. Y sí, de algún tiempo a mí me pasó, antes de convertirme en verdad, o con entender el evangelio, me pasaba esto: ni siquiera podía explicar por qué hago lo que hago. Fui un cristiano de rutina. Llegué a participar en el grupo de alabanza por muchos años, y lo hacía porque ni siquiera sabía lo que hacía. Y podía también aplicar lo que hace aquí, ¿no? No sé ni por qué pertenecía a una iglesia en particular. Hasta ahora que ya entendí el evangelio y empiezo a escuchar, a estudiar de denominaciones, de creencias y todo eso, digo, ya entiendo por qué estaba en una iglesia así, ¿no? Y empiezo a entender muchas cosas, ¿no? Pero sí me pasaron estas cosas por la mente. Entonces, obviamente, por no tener una experiencia personal con Dios, somos personas que nunca podemos decir Dios me habló. Y no sé si le ha pasado eso a usted también, que en algún momento haya dicho, no, es que a mí Dios no me habló. Dios no me habla. No, Dios no me habla. Sí, hombre. Y a lo mejor tenemos convicciones propias. Y lo que debemos decir aquí es: a muchos cristianos que no tienen sus raíces en una doctrina bíblicamente sana, pueden fácilmente convencerlos sin seguir fábulas. Algunos creyentes nacidos de nuevo se apartan porque no saben la diferencia entre el evangelio verdadero y las creencias de las sectas. Y pasa muchas veces, ¿no?, que llegan recién convertidos a la iglesia y lo primero que ven son prohibiciones, ¿no?, puestas por los seres humanos, y eso es lo que ven y eso es lo que dicen: no, mejor, si me van a estar prohibiendo cosas, mejor no, eso no es el evangelio, mejor me salgo, y se van sin echar raíces profundas, ¿no? Podemos estar en una iglesia, pero si no somos cristianos profundos, en la siguiente sacudida y crisis nos apartaremos. Sí. La próxima vez que haya un problema en la iglesia,
tu membresía y compromiso se sacudirán. Tristemente. No importa que tengas una credencial que diga soy de la Iglesia Metodista Libre en Tecate, si llega la prueba y te sacude, entonces ¿Dónde está el fundamento? ¿qué eras? El cimiento. Ahí está la parábola del sembrador. Sí. Solo un cristiano superficial se apartaría cuando un gran hombre de Dios se inmiscuye en algún pecado escandaloso. Algo que me gustaría aquí mencionar es los líderes, los pastores, los evangelistas, las personas que creemos en un pedestal, son seres humanos, Sí. que se equivocan, que pecan, y si abrieron los ojos así como que, ¿cómo que pecan? Pues déjame decirles, somos seres humanos, tenemos errores, tenemos fallas, pero algo que dice aquí es muy cierto, o sea, ¿en quién están puestos nuestros ojos? Sí. Cuando una persona que creemos que está en un pedestal comete un error y decimos, no, pues no, ya falló, y se van de la iglesia. Oye, Bueno, y si él falla, pues ¿qué se espera de mí? ajá. Si él, que es más fuerte, que es súper poderoso, ¿qué va a pasar conmigo, no? Y es lo que debemos de entender aquí. Solo un cristiano superficial se apartaría cuando un gran hombre de Dios se inmiscuye en algún pecado escandaloso. Sí. ¿Qué tiene que ver con tu propia salvación los pecados de ese hombre de Dios? ¿Por qué se te ocurriría pensar en olvidarte de Cristo por los errores de tu pastor? Los cristianos se comportan así porque ellos mismos son superficiales. Alguien dijera, en otras palabras, un cristianismo light. No seas superficial y trivial, llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. No simplemente sigas a la multitud. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Perdón la comparación, ¿no? pero ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen, más bien con los animales que forman parte de un ganado, ¿no? Siguen al líder y ahí van todos atrás del líder, y aunque el líder va y hace suciedad allá en un área, y van todos a seguirlo. No seas de esas personas que siguen a la multitud, ¿no? Solo las personas superficiales siguen a la multitud. Que suena contradictorio también decirlo, ¿no? Pero si estás en una iglesia y eres de los que sigues esa multitud y ves que las personas levantan la mano, ¿por qué no las levantas? ¿Por qué nada más lo sigues a criticar o a chismear o a hacer algo en contra de lo que están en la iglesia, ¿no? ¿Por qué no lo sigues en esos actos de, pues si él levanta las manos, yo también levanto las manos? Si él aplaude, yo también aplaudo. En esas circunstancias a veces no lo seguimos, ¿verdad? No seas un cristiano superficial, sé profundo. No seas creyente solo un tiempo. Deja que tus raíces crezcan y se profundicen. Como dice el compositor, atráeme a lo más profundo, Señor. No sé quién sea este compositor, no reconozco las palabras, ni sé quién la canta, pero aquí viene escrito. Pero está bonito ese himno. Está bonito, está bonito esas palabras, porque no está todo el himno. Un ejemplo que tengo yo de es aquí en nuestra casa, su casa, cuando gusten. Tenemos un arbolito de ahí de un lado del vecino, y todo el tiempo está echando hojas secas, tirando hojas secas y haciendo tiradero. Y no falta el día que le pasamos la sierra para cortarlo y decimos ya no va a florecer. Y al paso de los meses, ahí está el árbol otra vez echando hojas, tirando hojas. Entonces ese árbol tiene raíces profundas. De tal manera que aunque lo cortemos, vuelve a salir el arbolito y a dar sus hojitas. Entonces seamos cristianos profundos. Sí, bueno, también la palabra de Dios, hermanos, nos insta una y otra vez a tener la mirada puestas en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí mismo en Hebreos 12, versículo 2 dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Estoy de acuerdo, o creo que es posible que admiremos a personas por su ministerio, por lo que hacen, ya nos llama la atención y son personas que Dios usa grandemente y los podemos admirar de una manera sana, pero nuestra fe no debe estar fundamentada en esas personas, Claro. ¿no? Porque se nos olvida, mis hermanos, o más bien no debemos olvidar que el único infalible es nuestro Señor Jesucristo. Claro. Estas personas, aunque sean cristianos reales y tengan su fe fundamentada en Jesucristo, pues la verdad o la realidad es que pueden llegar a caer. Y si nuestra mirada está puesta en esas personas, nosotros caemos junto con ellos. Pero la diferencia es que esas personas tienen su mirada puesta en Jesucristo
y por la misericordia y gracia de Dios se van a levantar. Pero nosotros, si tenemos nuestra mirada puesta en ellos, vamos a permanecer tirados, no nos vamos a levantar. Entonces tenemos que confiar y tener nuestra mirada puesta solamente en Jesucristo para crecer y madurar. Y uno de los ejemplos de este tipo de vida lo encontramos en el apóstol Pablo, ¿no? Como siendo azotado y encarcelado, alababa al Señor, tenía su mirada puesta en el Señor. Sí. En necesidad o abundancia, él se fortalecía en el Señor. Estando con sus amigos o siendo apedreado por sus enemigos, él tenía su mirada puesta en el Señor. Es una persona ejemplar que tenía puesta su mirada en el Señor, tenía sus raíces en Jesús, independientemente de su situación o de su circunstancia. Aleluya. Qué bárbaro, hermanos. Qué buen comentario tenemos aquí. ¿Cómo tener una vida cristiana más profunda? Y esta es la primera recomendación que hacemos. Desarrolle raíces profundas en el Señor. Porque sin duda alguna, hermanos, como bien leía Moy hace rato, un tiempo de prueba seguramente viene a todo cristiano. Sí. Es muy triste, hermanos, ese párrafo que tenemos aquí, pero es la verdad. La experiencia nos dice que muchos cristianos no tienen raíces profundas. De ahí vemos, hermanos, el chapulinismo en las iglesias. Y un cristiano que se va de una iglesia, hay muchos comentarios ahorita yo va en las redes sociales, ¿no? Y últimamente leí un comentario que dice: si tú te vas de tu iglesia por la culpa de un cristiano, nunca estuviste en la iglesia por Cristo. Claro. ¿Lo ha leído? Últimamente estuvo muy Sí. mencionado ahí. Y hay muchas personas, hermanos, que se van de la iglesia porque algo trivial entre seres humanos pasó. Entonces, la experiencia nos lo dice. Hay muchos cristianos que no tienen raíces profundas. Desgraciadamente, hermanos, no conocen a Dios por sí mismos. Entonces, siempre están al pendiente de otros. Lo que haga el otro, lo que diga el otro, lo que el otro me dé. Y parecemos pajaritos, bebés, esperando que llegue la mamá con algo en el pico para darle. Porque si no, no hay el alimento para fortalecer ese ser humano. Hay personas, hermanos, en las iglesias que ni siquiera se explican por qué hacen lo que hacen, como decíamos. Sí. No saben por qué pertenecen a una iglesia. Ni siquiera saben por qué ofrendan. Ahora, tristemente, hermanos, hay muchos cristianos que tienen mucho tiempo en la iglesia que ni ofrendan. Sí. Aleluya. Cuando pasa el alfolí frente a ellos, como que se asustan. Les dan ganas de ir al baño. O salen del templo, sí, cuando se dice es el tiempo de las ofrendas. Ay, y muchos salen del templo, hermanos. Y no estoy hablando del dinero, estoy hablando de la madurez, sí, para enfrentar esas responsabilidades cristianas. Cuando enfrentan un poquito de crítica, hermanos, hay personas que enfrentan un poquito de crítica, se confunden y están indefensos. No importa, hermanos, cuánto tiempo tengan en la iglesia. Recuerden esto, hermanos. El tiempo en la iglesia no nos da la madurez que necesitamos para enfrentar las pruebas. Lo que nos da raíces profundas es nuestra comunión con Dios. Lo que nos hace echar raíces profundas es dejar que su palabra no quede por encimita, sino que vaya a lo profundo de nuestro corazón. Y cada que leemos la palabra, escuchamos la palabra, escuchamos una predicación, una enseñanza, un sermón que está basado en la palabra de Dios, algo tiene que suceder en nuestra vida. Y esa palabra tiene que ir a lo profundo de nuestro corazón, de tal manera que cuando vengan las pruebas, que sin duda alguna le llegan a todo cristiano, nos vamos a mantener firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, ¿cómo tener raíces profundas? ¿O cómo ser un cristiano profundo? Pues comienza con las raíces. Permita que sus raíces en Cristo sean profundas a través de la palabra de Dios. Qué buena recomendación, hermanos. Muy bien. Bueno, la segunda recomendación, mis hermanos, dice así: sed llenos, sed llenos, sed llenos. 3 veces. 3 veces. Como el Señor que es, Él es santo, santo, santo. Hay
Hay muchos cristianos, mis hermanos, que están vacíos. No hay nada en ellos. En ellos hay poco o nada de la palabra, que era de lo que estábamos hablando precisamente Sí, ahorita. hombre. Tampoco están llenos del Espíritu Santo y mucho menos del amor. El vacío atraerá otras cosas que llenen ese espacio vacío. Un hueco espiritual se llenará de cosas espirituales, ya sea de manera positiva o de manera negativa. La naturaleza aborrece el vacío y llenará todo espacio. Sí. Mateo capítulo 12, versículo 44 dice lo siguiente. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegue, la haya desocupada, barrida y adornada. Los cristianos vacíos, mis hermanos, son el blanco del enemigo. El diablo tratará de llenarte de tendencias malignas por el vacío que hay en ti. Wow. Sed llenos, sed llenos y sed llenos. El pasaje a la que hace referencia Yoba en Mateo 12, déjenme leer 2 versículos más de otra vez aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, dijo el Señor Jesús. Entonces, hermanos, aquí está hablando, hermanos, de cuando nuestra vida está vacía. Sí. Tenemos amonestaciones del apóstol Pablo a que seamos llenos del Espíritu Santo. Y esto quiere decir, hermanos, la llenura del Espíritu Santo es la búsqueda constante del Señor. Una vez que hemos venido a Cristo y somos sellados con su Espíritu, somos amonestados a mantener nuestra vida llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo sucede esto? Pues el Señor nos ha dado por lo menos 3 herramientas para que esto suceda en nuestra vida. El ayuno, muy poco practicado. La oración, que debe ser más practicada. Y la palabra de Dios. Entonces, sed llenos, sed llenos, sed llenos. ¿De qué? De Dios. A través de la palabra y a través de la oración. Nosotros en nuestra iglesia, hermanos, hemos insistido por un buen tiempo en darle a la palabra de Dios el lugar que debe tener en nuestra vida como cristianos. Sin ella, sin duda alguna, hermanos, como mencionábamos hace unos minutos, vendrán las luchas, vendrán las dificultades, y como dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 7 al final, la ruina será grande. Amados hermanos, he traído una preocupación en mi mente. Quisiera externarla ahora, un poquito más adelante en un evento que tendremos en la iglesia, también lo voy a mencionar, pero quisiera animarles ahorita a ustedes. Chequen, por favor, hermanos adultos, de qué se están llenando sus hijos en el diario vivir. Porque de lo que ellos se llenan durante la semana, vemos su reflejo el domingo en la congregación. Chéquenlo usted, como papá, como mamá, y vean qué efecto está trayendo a su vida de lo que se está llenando. Obviamente sabemos que si es de la palabra de Dios, hermanos, hasta los niños más pequeños que se están llenando de la palabra de Dios reflejan los resultados de la palabra de Dios en su vida. No hay acepción de personas, hermanos. La palabra de Dios tiene su fiel cumplimiento en la persona, no importa la edad que ésta tenga. Entonces, la recomendación que damos aquí para vivir un cristianismo profundo es ser llenos del Señor en todo tiempo y en todo momento. Así es. ¿Cómo ves, Bro? Muy bien. Un comentario que tengo aquí del versículo de Mateo capítulo
12, versículo 44, dice: Jesús está describiendo la actitud de Israel y los líderes religiosos en particular. Dice: si uno se limpia la vida, pero no la llena de Dios, deja espacio suficiente para que entre Satanás. Sí. El libro de Esdras registra cómo la gente se apartó de la idolatría, pero no la reemplazaron con amor a Dios y obediencia. Desear alejarnos del pecado es el primer paso, pero luego debemos llenar nuestra vida con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Las personas vacías e inactivas son un fácil blanco de Satanás. Wow. Sí, como hijos de Dios, hermanos, tenemos un hueco del tamaño de Dios, y que por obvias razones ese hueco solamente puede ser llenado plenamente por Dios. Sí. El problema reside cuando sacamos a Dios de la ecuación. Sí. Nuestra naturaleza va a buscar llenar ese espacio de la manera que sea, de otras cosas. Si no nos llenamos de la palabra de Dios, si contristamos constantemente al Espíritu Santo y no hay amor de Dios en nuestro corazón, lo llenaremos de cualquier otra cosa que tarde o temprano terminará en nuestra destrucción. La naturaleza aborrece el vacío. Piensa en esa expresión que mencionó aquí Yoba hace un momento. La naturaleza aborrece el vacío. Lo experimentamos todos, hermanos. ¿Cómo nos sentimos cuando nuestro estómago está vacío? Enojados, desesperados, tristes. Hay que llenarlo. Claro. ¿Verdad? Cuando estamos en nuestros sagrados alimentos, lo que acostumbremos a tomar mientras estamos comiendo, de repente nuestro recipiente se vacía. ¿Y qué decimos? Hay que llenarlo. ¿De qué? Pues hay quienes llenan su plato, hermanos, más de una vez. También porque no les gusta que su plato sea vacío. Y más cuando es birria. Entonces, hermanos, una laguna que está vacía, en algún momento se va a llenar. Va a llover. Hay personas que han sufrido catástrofes terribles, hermanos, porque ponen sus casas en el cauce de un río y piensan, aquí antes era un río, no pasa nada, pero la naturaleza llama. Y en algún momento el Señor permite que venga una tremenda lluvia por ese lugar y de repente el río empieza a sonar y arrasa con todo lo que está en ese lugar que por naturaleza le pertenece. Amados hermanos, una vez que venimos a Cristo, le pertenecemos a Él. ¿Quién salió de nosotros? Pues la naturaleza carnal, pecaminosa, humana. En algunos casos hay personas que, poseídos por el enemigo, fueron liberados. Pero no nos preocupamos por ser llenos de Dios cada día. Entonces, la advertencia del Señor Jesús para la nación en esta ocasión es que viene el enemigo con 7 de ellos más fuertes. Y mire, hermanos, es terrible esta declaración del Señor. El postrer estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Y hay personas, hermanos, que no importa cuánto tiempo tengan en la iglesia, no cambian. Y hay personas que se atreven a decirles, ni volviendo a nacer cambia. Están en la iglesia, pero hay ese comentario. ¿Acaso la palabra de Dios ha dejado de ser eficiente? ¿Acaso el Señor ha perdido su poder? No, la respuesta es obvia. No, hermanos. No. Como cristianos tenemos que echar raíces profundas, dejar de lado las primeras enseñanzas y empezar a devorar más del contenido sólido de la palabra de Dios y vivir acorde a lo que estamos leyendo, memorizando, estudiando. Debemos vivir acorde a eso, hermanos, dando siempre buen testimonio cristiano. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, esta lección tiene 2 segmentos más. 7 cosas de las que debes llenarte para tener una vida cristiana más profunda. Bueno, este tema y el que sigue
Lo veremos, si Dios nos presta la vida, la próxima semana. Mientras tanto, medite en lo que acabamos de comentar, en esos 2 consejos. Permita que en su vida se echen raíces profundas a través de la palabra y la oración, y sea lleno de Dios, otra vez, a través de la palabra y la oración. ¿Algo más, Joan? Pues nada más invitar a los hermanos que de verdad, hermanos, de verdad, no lo decimos porque lo tengamos aquí escrito, ponga su mirada en Cristo. Hemos sido testigos, hemos visto muchos hermanos, personas que por tener su mirada puesta en las circunstancias o en personas, pues están con una vida destruida, echaron todo su vida a la basura prácticamente. Sí. Y pues nuestra recomendación, hermanos, es que tengan su mirada puesta en Jesús, echemos raíces. Sí. ¿Algo más, Moy? Nada más recordar lo que dice el Salmo capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, pero en la versión traducción al lenguaje actual dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Y sobre todo estos 2 versículos que siguen dice: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Y sobre todo el versículo 3: son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus ojos. Todo lo que hacen les sale bien. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por la reflexión en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, que ésta cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Bendice a todos nuestros oyentes. Bendícenos a nosotros mismos, Señor. Al dar este mensaje, lo recibimos y queremos ponerlo en práctica siempre. Pero también, Señor, queremos convivir todo el tiempo con cristianos firmes, fuertes, cristianos, transformados, con una casa llena del Espíritu Santo, con una vida llena de amor, de perdón, de benignidad, de buenos frutos. Padre, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a dar un paso más adelante en nuestra alimentación espiritual, en nuestra madurez, en nuestro crecimiento y en las raíces profundas de la vida cristiana, de tal manera que podamos vivir seguros de nuestra salvación por medio de Jesucristo. Aleluya. Amado Dios, recibe honor y recibe gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, continuaremos la próxima semana en este mismo tema de cómo vivir un cristianismo más profundo. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre del Señor. Que la paz de Cristo esté en vuestras vidas, en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. El Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad.